al barco, al Juan Carlos I. Esto es una pequeña comparativa del barco que tenemos con los otros barcos más grandes que tenemos en la Armada, o que teníamos en la Armada, ¿no? Este era el anterior portaaviones que teníamos, el Príncipe de Asturias, que era únicamente portaaviones, desplazaba 16.000 toneladas y tenía 196 metros de eslora. Y este es el buque Galicia, que tenemos dos barcos como este, el Galicia y el Castilla, que son buques anfibios, desplazan 13.800 toneladas y tienen 160 metros de eslora. Lo que se ha querido hacer con el Juan Carlos I es unificar esas dos partes, hacer un portaaviones con capacidad anfibia que une los dos, sustituyendo al Príncipe de Asturias como portaaviones y duplicando en tamaño de carga, en capacidad de carga, al Galicia y al Castilla. Son 27.000 toneladas lo que desplaza, 232 metros de eslora. Lo vemos así y no parece mucha cosa, pero a modo de ejemplo siempre ponemos una pequeña imagen que lo compara con las cosas más cotidianas que nosotros vemos todos los días, ¿no? Como el puente grande, que son 152 metros de alto, el Juan Carlos sería aproximadamente una cosa así. Siempre, si lo ponemos así, la comparativa es mucho más llamativa. Ahora mismo nosotros nos encontramos por aquí, ¿vale? Es la sala de presentaciones, aquí es donde se suelen hacer todas las charlas que tenemos, incluso los briefings de emisión de los pilotos. Y esto es un poquito el barco desglosado. Empezando por abajo, tenemos, esto es el garaje de carga pesada con el dique, donde llevamos todo el material de infantería marina y las LCM, son las lanchas de desembarco, para proyectar esa fuerza hacia playa. En la cubierta superior tenemos el hangar de carga ligera, que es donde tenemos todos los aviones, todos los helicópteros y todos los vehículos de infantería marina que pesen menos de 20 toneladas, podríamos llevarlos en esta parte superior si en la inferior no nos queda espacio. Si seguimos para arriba, tenemos la cubierta de vuelo, donde operamos las aeronaves, que las subimos por un ascensor que tenemos. Esto es un ascensor y justo en proa, a estribor tenemos otro ascensor, que son los que usamos para ese movimiento, ese vaivén de aeronaves a cubierta de vuelo. Como decía, nosotros estamos aquí. Esto es el primario de vuelo, que veremos luego, es como la torre de control de un aeropuerto. Pues esto es la torre de control del Juan Carlos I, donde se controla todo el movimiento de las aeronaves hacia fuera del barco y desde fuera del barco. Y justo por la parte de proa tenemos el puente, que veremos después. Este barco, como he dicho, es una mezcla entre portaaviones y buque anfibio, que se creó con un concepto operativo específico que le permite tener 4 perfiles de misión totalmente diferenciados, con la capacidad de aplicarlos juntos. Es, como he dicho, para operaciones anfibias, operaciones aéreas, también sirve como transporte estratégico para proyectar una fuerza material, personal, a un teatro de operaciones lejano, y también es un magnífico barco que podría realizar operaciones de ayuda humanitaria gracias al hospital que tenemos, fantástico hospital, que veremos después. En cuanto a operaciones anfibias, como he dicho, esto es el dique que se une con el garaje de carga pesada, por donde entran y salen las LCM, que son estas embarcaciones, donde metemos tanto personal como material, vehículos de infantería marina, para, una vez que estamos en el barco, transportarlos a playa, quedándonos a una distancia de aproximadamente 2-3 millas. El dique y el garaje de carga pesada podemos llevar 4 LCM, llevaríamos 2 a proa y 2 a popa. También tiene capacidad para llevar AVs, que son los vehículos que pueden ir navegando o ir rodando, que no necesitan meterse en una LCM para proyectarlos a tierra. Y podemos llevar una LCAC, que es una LCM pero el doble de grande. Ahora mismo en España nosotros no tenemos, pero sí que hemos hecho ejercicios con la Marina Egipcia, por ejemplo, que tienen estas embarcaciones, y justo cuando termina la playa, o sea, cuando termina el dique, aquí tenemos esto es un murito que separa las dos playas, pues desde que termina el muro hasta el final, que es la puerta de popa, que habría una LCAC entera y cerrar la rampa, o sea, podríamos navegar con una de estas. En cuanto al rol portaaviones, como he dicho, es el que ha sustituido al Príncipe de Asturias. La cubierta de vuelo que vamos a ver ahora, estamos ahora mismo en la cubierta de vuelo, son 202 metros de largo por 32 de ancho, con un esquillán de 12 grados que permite a los aviones substall, los Harrier, los Vertical Short Takeoff Landing, tener ese pequeño impulso que necesitan para poder despegar con facilidad. Como veis, tenemos
8 puntos de toma, numerados del 1 al 6, el 7 en proa y el 8 en popa, para helicópteros y aeronaves medias. Y luego tenemos otros 4 puntos que están marcados con letras A, B, C y D para helicópteros más grandes, como por ejemplo el Chinook o los Osprey de los marines americanos. Tenemos 2 ascensores para usarlos en ese movimiento entre el hangar de carga ligera y la cubierta de vuelo, uno en proa de estribor y otro en popa, y capacidad para llevar hasta 40 aeronaves medianas. Obviamente no podemos llevar 40 Chinook, pero sí que podríamos llevar 40 helicópteros, 40 helicópteros medianos. ¿Con qué podemos operar? Obviamente con todas las aeronaves que tenemos en la Armada Española, los Harrier, los Sea King, los SH-60 Bravo, los Augusta Bell y los Hughes 500, que son los helicópteros chiquititos que tenemos de tanto adiestramiento como ejercicios asimétricos. Y aparte hemos colaborado con otras marinas, con otros ejércitos, ejército de tierra y ejército del aire. Hemos embarcado aquí el Chinook, el Tigre, el Cougar y el Super Puma. No solo con España, sino también con otras marinas hemos colaborado, y estos son los Osprey, los helicópteros grandes, que digo que tenemos 4 puntos de toma, que son los que tienen los 2 rotores, que sirven tanto como helicóptero como avión una vez que están en vuelo. Y este es el F-35, no hemos operado con él, pero el buque está diseñado para que pueda tener esa capacidad. El F-35 sería el avión que sustituya al Harrier, en caso de que se quiera sustituir. Es el otro V-STOL que hay en el mundo, y el barco está diseñado con todas las características para que este avión pueda tomar, se pueda almacenar, quepan en los ascensores por peso, por dimensiones, todo eso. Predicción estratégica. Como decía, transportar una fuerza, unos materiales, unos equipos, un personal a un teatro de operaciones lejano. Tenemos 2 cubiertas, como he dicho, el hangar de carga ligera y el garaje de carga pesada. El hangar de carga ligera, donde llevamos vehículos ligeros, es decir, inferiores a 20 toneladas, y el pesado, los que sean superiores a 20 toneladas. Tenemos una capacidad de 4.255 metros cuadrados para ese almacenaje de material extra y llevarlo a un teatro de operaciones donde fuera. En cuanto a alojamiento, es un barco muy grande, con mucha capacidad de transportar gente. Nosotros tenemos a bordo 1.433 camas, son 1.433 personas que pueden dormir en una cama. En cuanto a dotación, son cerca de 300 personas. Luego tenemos aparte capacidad para meter a un Estado Mayor, a una fuerza de desembarco, una unidad aérea embarcada, el Grupo Naval de Playa, que son los que se encargan de ese movimiento de las embarcaciones con la fuerza de desembarco dentro. Lo que hace un total de eso, 1.433, que se puede aumentar esa capacidad, ya no durmiendo en una cama, pero sí instalando contenedores en los 2 espacios de carga que tenemos. Se pueden meter literas, se pueden meter contenedores con lo que sea, y se puede ampliar esa capacidad de alojamiento personal muchísimo, muchísimo más. Y por último, el cuarto perfil de operaciones de ayuda humanitaria. Como he dicho, tenemos un hospital fantástico, que tiene 2 quirófanos, tiene una UCI con 8 camas, rayos X, un laboratorio para análisis de sangre, un gabinete odontológico, una farmacia, hospitalización normal y infecciosos con presión negativa, tenemos un banco de sangre, capacidad de operar con telemedicina. Todos los equipos están conectados por telemedicina con el Hospital Gómez Ulla en Madrid. Todos los quirófanos tienen sus cámaras para que el personal que esté operando, que esté trabajando, pueda ser visto por el personal del Gómez Ulla en Madrid. O sea que es fantástico. Y estos son la capacidad de contenedores, son hasta 144 contenedores que se pueden meter para evacuación de personal, para poner más medios sanitarios, para almacenaje de material sanitario, para todo lo que sea. Aparte, como veremos luego, en la UCI que tenemos, las 8 camas tienen todos sus monitores, tienen todas sus tomas de oxígeno que creamos nosotros aquí en el barco. Es casi más grande que el de mi pueblo, la verdad. Y esto es el barco. Esto es lo que tenemos, que ahora vamos a darnos un paseo, lo vemos todo, os vuelvo a contar cositas, y si tenéis cualquier duda, adelante. Seguimos pues.
adecuado y controlando la propulsión. Bueno, estas son las tapas. Sergio, ¿podemos abrir? ¿Puedes abrir aquí? Voy a tratar esto así. Vale, esto es con lo que controlamos la propulsión. Este barco es un barco un poco característico, no tiene un eje que recorra todo el barco con una hélice al final. Este barco tiene estos equipos que son unos pods azimutales. Tienen dos hélices, una a cada lado, y todo este tronco gira 365 grados, lo que le da una maniobrabilidad a la parte de popa grandísima. Aparte, en la parte de proa tenemos unas hélices empujadoras, una en cada lado, que controlamos mediante con esta palanca, que permite girar la proa. Al final lo que conseguimos es que el barco prácticamente se pueda mover lateral, se pueda mover sobre sí mismo, y son 27.000 toneladas, que está bastante bien. ¿Y en navegación cuántas personas hay aquí? Alrededor de 6 o 7 personas. Sí. Sí, esto es un barco de dotación reducida. Para llevar todo esto somos 300 personas y son necesarios muchos puestos navegando, y aquí con 6 personas realmente, 6-7 personas no se necesitan. El barco está preparado precisamente, por lo que dice Carlos, de dotación reducida, es porque tiene tecnología hecha para que haga falta menos personas para hacer masa. Para que tengáis una idea, el Príncipe de Asturias solamente era portaaviones, no tenía capacidad anfibia, ni toda esta capacidad que tiene este barco, tenía una dotación de unas 500 personas. Este tiene menos teniendo más, y es por la tecnología que lleva el barco, lo que hace capaz. ¿Preguntas? O sea que esta es la parte en la que mejor se ve despegar un avión, mejor se ve despegar un helicóptero, y siempre hay mucha gente aquí. Entonces, ¿Cuántos médicos hay? o sea, que tengan que trabajar aquí hay 3 personas. Pero que estén. Pero que estemos aquí, pues, a lo mejor aquí. A verlo. 20, a ver, 20 personas, son 30 personas. Sí, de Miranda. De Miranda, simplemente, o para hacer una foto, para tal. Entonces, O sea, pero a ver, hay 3. a ver, o sea, es el oficial de vuelo, el jefe de vuelo Claro, pero trabajo hay 3. y el LSE, el LSO, nada más. Entonces, siempre se junta aquí mucho, y de hecho, hay ciertas veces que ponemos una de estas. Que me muero. Esto. Para que no pasen de... porque es... o sea, aquí se ve fenomenal, ¿no? Todo. Ya te digo. Y aquí están los No oficiales de vuelo. No deberíais dejarles trabajar y no venir. Claro, sí, pero... sí, no, sí, efectivamente, se les intenta dejar trabajar. Normalmente están ellos solos, y a lo mejor hay una o dos personas más, porque sea un despegue más... un despegue nocturno, o algo que se salga un poquito de lo común. Aquí la manta de gente, y ellos están con un circuito hablando con el helicóptero, con otro hablando con el de seguridad, con el walkie hablando con el comandante que está en el puente, que autoriza, que despegue, que tal. Y si hay mucho barullo, no se trabaja bien. Entonces, pues nada, que se mantenga la boca cerrada, ponemos esto, el chitón. Pero bueno. Ahí te están poniendo una pista. Esa es real vuestra. Sí, eso es real, ese era Están poniendo imágenes que. esos eran los Osprey.
Bueno, los nuestros no, los nuestros son subsónicos, pero sí, Pero da igual, ya. los Eurofighter, los 18 y tal, Y a vomitar. Bueno, seguimos. Pocas preguntas me hacéis. Vamos allá. Somos muy curiosos los periodistas. Ahora, ¿sí? Ah, claro. Para subir y bajar el río. Sí, no, nada. Guardan los misiles en las salas. Yo cuando los estudiaba un montón. Y ahí están los misiles y no les sale. Apoyan a los pilotos que están en el chaleco.
es la zona de triaje. La puerta de entrada comunica con el ascensor por el que hemos venido, que es el ascensor del hospital. Ese ascensor únicamente tiene 3 paradas. Esta, la del hospital, la cubierta de vuelo y el dique. Son los dos únicos sitios por los que nos podría entrar un herido o tendríamos que evacuar a un herido. Está preparado para que entren 2 camillas como esta y, como he dicho, solo esas 3 paradas. Entonces el enfermo llegaría aquí, sala de triaje con los 6 puestos distintos, y una vez evaluado se le derivaría a la zona que correspondiera. Vamos a empezar por aquí. No estoy. Voy a hacer un papelito debajo de la Es un dolor inhumano de la noche a la mañana, a calles, llega el médico y empieza a doler. Estaba ahí como una piedra durmiente y se hace lo que quiere. Yo soy una gran estrella. En diciembre tuve que... De todo. Yo soy muy agresiva con el dentista. Hago lo que sea con tal de Juan Carlos I, a las 18:00 dará comienzo el santo sacrificio de la misa.